En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues hace ya una hora el secretario de Transporte del gobierno de Donald Trump puso este mensaje en su cuenta oficial en la plataforma de X, en referencia a las acciones que tomó justo esa dependencia en contra de 13 rutas aéreas de nuestro país a los Estados Unidos. Dice: Joe Biden y Buttigieg, el exsecretario de Transporte de Estados Unidos, fueron demasiado débiles al enfrentarse a México cuando ellos revisaron todo el acuerdo bilateral de aviación entre los dos países. Dijo: estos acuerdos son vinculantes y como en nuestros compromisos de comercio, el presidente de Estados Unidos va a instrumentarlos de manera total. Estados Unidos primero. Ese es el mensaje que hace una hora a Sean Duffy, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, pues publicó, Carmen, en su cuenta de X en referencia a estas represalias que tomó el gobierno estadounidense al cancelar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y suspender futuras rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que afectaría a Viva Aerobús, a Volaris y pues a Aeroméxico. Carmen, debemos tomar en cuenta que no es esta la primera vez que el gobierno estadounidense toma medidas contrarias a los intereses de nuestro país respecto a rutas aéreas, de transporte tanto comercial como de pasajeros que se llevan a cabo entre las dos naciones. Y bueno, ahí está lo que acaba de escribir hace una hora Duffy, que pues fueron débiles en el gobierno pasado de los Estados Unidos ante las autoridades mexicanas, pero que con Donald Trump básicamente van a chocar con pared, Carmen. Van a chocar con pared. Bueno, pues no es la primera vez que ocurre una cosa de este calibre, pero estamos hablando de que le están reclamando a México el incumplimiento de este convenio bilateral respecto al tema aeronáutico. Y bueno, pues el tema de la AIFA, en particular la forma en que López Obrador, porque pues esto ocurrió con López Obrador, literalmente llevó las cosas al extremo, obligó a las aerolíneas a irse a la AIFA, sí o sí, porque tenían que irse a la AIFA, y estas consecuencias están siendo derivadas de aquello. Y van a causar daños importantes no solo al sistema de transporte aéreo de nuestro país, sino a las aerolíneas, ¿no? Porque además está planteado por el Departamento de Transportes de los Estados Unidos el cancelar la autorización a aerolíneas mexicanas para estos vuelos combinados de pasajeros y de carga. Recordarás lo que ya había hecho hace unas semanas el gobierno de Trump en referencia a Aeroméxico, en este vuelo que tenía combinado vuelos con Delta, la empresa la aerolínea estadounidense. Así es que creo que esta decisión del Departamento de Transporte y lo que acaba de escribir Duffy ya va a ser una realidad de aquí adelante, y a ver de qué manera las autoridades de nuestro país tratan por lo menos de menguar un poco la posición que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en referencia a este tema, porque está claro que no hay vuelta atrás, Carmen. No hay vuelta atrás. Al final de cuentas estamos hablando de una decisión de este calibre y pues las aerolíneas de México pues no sé si tengan capacidad de maniobra. Por eso creo que tendrá que ser el gobierno mexicano, porque la palabra que utiliza Duffy en su cuenta personal en X creo que es importante a tomarlo en cuenta. Dice: estos acuerdos son vinculantes, como los que hay en nuestros acuerdos comerciales, y el presidente de Estados Unidos va a instrumentarlos. Primero, Estados Unidos. Pues poca capacidad de maniobra, como digo, claro, o nula. Sí, claro, y creo que más claro no hay otra cosa. Lo que está afirmando Duffy lo hizo hace una hora, esto después del anuncio. Y creo que pues es momento en que el gobierno mexicano trate de negociar algo, porque el beneficio
para Estados Unidos es mucho, y las situaciones negativas para nuestro país también, y para el futuro de las rutas aéreas, tanto de transporte, de pasajeros como comercial. Y no podemos perder de vista otra realidad, y creo que por eso lo señala Duffy, que también forma parte el transporte, por lo menos de mercancías, parte del acuerdo de comercio trilateral que hay con Estados Unidos y Canadá. Por eso no es tan simple lo que ha hecho el gobierno estadounidense. No, por supuesto que no, no es nada simple esta nueva orden, porque como dijimos, no es la primera vez que lo hacen. Es una nueva orden que cancela todos estos vuelos combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y van a eliminar literalmente 13 rutas que actualmente existen o están planificadas. O sea, las rutas que existen y las que pudieran estar pensando establecer de aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos, además de que se elimina la expansión, cualquier expansión o cosa que estuvieran pensando hacer que tuviera que ver con vuelos combinados de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez también está contemplado. Así que cancela todo esto. Sí, que son los vuelos combinados, en su mayoría los de pasajeros, Carmen, en los cuales, te lo digo por haber tomado algunos de diferentes lugares para la Ciudad de México, en la mayoría son los que toman los paisanos, nosotros los mexicanos, aunque también hay muchos pasajeros estadounidenses. El daño va a ser grave si es que no se encuentra un punto intermedio, y vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de la presidenta Sheinbaum al respecto. Tendrán que negociar, o por lo menos acercarse al gobierno de Trump, al Departamento de Transportes, para ver qué ocurre. Lo que sí te puedo mencionar es que pues ya es muy complicado para nosotros los medios de comunicación aquí en Washington el obtener información de lo que está ocurriendo. La embajada de nuestro país en la capital estadounidense está básicamente inexistente, no te informa nada, no es culpa de la oficina de prensa, te dicen que todo se maneja desde la capital de nuestro país. Y entonces no hay nada que decir desde allá. Pues, no. Dice el Departamento de Transporte que México ha cancelado y que México ha suspendido ilegalmente vuelos, eso es lo que afirma, de aerolíneas estadounidenses durante 3 años sin consecuencias. Y que las aerolíneas mexicanas, por su parte, han estado añadiendo nuevas rutas y servicios entre México y Estados Unidos. Ese es uno de los reclamos principales. Y dice también que el gobierno de Biden pues fue débil para plantarle cara a México cuando incumplieron nuestro acuerdo bilateral de aviación. Es parte de lo que está diciendo el secretario de Transporte. Dice, nos cancelaron y nos suspendieron vuelos de aerolíneas estadounidenses durante 3 años sin consecuencias. Mientras tanto, las aerolíneas mexicanas han sumado rutas y servicios de México y Estados Unidos, y el gobierno de Biden fue débil para plantarse frente a México. Que estos acuerdos son vinculantes, como dices, y al igual que nuestros acuerdos comerciales, el presidente Trump priorizará los intereses de Estados Unidos y los hará cumplir, es lo que está diciendo el secretario de Transporte de los Estados Unidos en esos términos. Y bueno, la frase que usa también Jesús, hay que detenernos en ella, dice en su comunicado, citando al secretario Duffy, que hasta que México, vaya amenaza, hasta que México deje de jugar sucio y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias. Así es la frase. Y creo que se refiere a lo que mencionabas hace unos minutos, que el gobierno de López Obrador obligó a las aerolíneas estadounidenses en el tema a todas de carga, a irse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA, y bueno, también es una declaración con verdades a medias, porque no son solamente las aerolíneas mexicanas las que se aprovechan de los vuelos combinados.
también están metidas las estadounidenses, pero bueno, la narrativa del gobierno de Trump siempre es eso, victimizarse ante cualquier desacuerdo que tenga con todos los países en materia de comercio y en todos los temas. Pero más allá de eso, el boquetote está ahí, o se está abriendo un boquete más grande y vamos a ver cómo se resuelve, porque, insisto, no es tan sencillo para México obviar lo que está haciendo el gobierno estadounidense y decir, pues, nos vamos a quedar con los brazos cruzados, tendrán que negociar. Vamos a ver qué ocurre, aprovechando pues la revisión o, si tú quieres, renegociación del TEMEC, que tiene un capítulo al respecto, se podría aprovechar, o no sé, alguna misión de funcionarios mexicanos a Washington, que bueno, en referencia a lo que decía del silencio de la embajada, o que no la utilizan para dar a conocer nada, pues no sabríamos qué ocurre, porque vienen los integrantes del gabinete de la presidenta Sheinbaum a Washington, llegan pues casi de manera secreta y así se van, sin informar absolutamente nada, tal vez porque ya se hizo costumbre que aparezcan en las mañaneras para dar información, y es muy difícil poder cotejar lo que dicen las autoridades mexicanas con las de Estados Unidos, porque aquí en Washington, pues las de nuestro país no dicen nada, Carmen, y la embajada se remite a la Ciudad de México. Lamentable. Bueno, en términos pues de información. En términos de información, eso es lo que pasa. Y bueno, pues para efectos de lo que informa el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, dice que también propone prohibir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones entre México y Estados Unidos. No sabemos qué impacto tendrá esto, pero el planteamiento es que se prohíba que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones entre México y Estados Unidos, y que esta medida entraría en vigor 108 días hábiles después de su aprobación definitiva. Quiere decir que hay una franja de posibilidad todavía de que se reconsidere. De negociación. Sí, de negociación. Creo que esa es la ventana que deja abierta el gobierno de Estados Unidos para revisar con México qué se puede hacer, bajo qué condiciones, y eso creo que es pues una convocatoria a vengan a hablar si quieren resolverlo, ¿no? Pues ahí están los vuelos que se van a afectar, que se desaprueban, digámoslo así, que incluyen un servicio de Aeroméxico entre México y San Juan, un servicio de Volaris entre México y Newark, Viva Aerobús tiene varios servicios en Estados Unidos, es lo que tú estás mencionando, y los servicios actuales de Aeroméxico entre NLU y Houston y McAllen. Y bueno, pues estamos viendo todo esto porque hay un reclamo de tono subido, porque está diciendo que México ha flagrantemente incumplido, así dice, advirtió a México en julio, desde julio, el secretario Duffy advirtió a México por su flagrante incumplimiento del Tratado de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México de 2015 y por su continua conducta anticompetitiva. México prometió igualar las condiciones, pero sigue sin estar dispuesto a abordar las preocupaciones de Estados Unidos. Y le pone aquí un recordatorio, Jesús Esquivel. Dice, México ha incumplido el acuerdo bilateral desde 2022, que es López Obrador, cuando canceló abruptamente los slots de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a reubicar sus operaciones. México alegó que sus medidas eran temporales para permitir la construcción de obras que aliviarían la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, las cuales aún no se han concretado 3 años después. Al restringir los slots y exigir que todas las operaciones de carga se trasladen fuera del Ciudad de México, México ha incumplido su promesa, ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con pérdidas millonarias debido al aumento de costos. El presidente Trump y el secretario Duffy están tomando nota de muchos otros países que están incumpliendo los términos de nuestros acuerdos de transporte aéreo. Por ejemplo, estamos monitoreando a los estados europeos para asegurar que apliquen el proceso de enfoque equilibrado para la reducción del ruido en sus aeropuertos y no implementen restricciones operativas injustificadas.
el departamento se compromete a hacer cumplir nuestros acuerdos para garantizar que los mercados de la aviación sean justos y pro-competitivos. Así que también están anunciando cosas rumbo a Europa, pero eso lo seguiremos en su momento si llegan a alguna consecuencia adicional de las que ya se puedan perfilar. Pero en lo que corresponde a México, pues están anunciando la supresión de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a los Estados Unidos en respuesta, dice su comunicado, al continuo abuso por parte de México del acuerdo bilateral de aviación. Jesús Esquivel, así están las cosas. Y es a lo que hacías tu referencia, al juego sucio que mencionaba el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, pues básicamente queriendo llevar todo al AIFA en el momento Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo algunos viajes que hice en esos momentos a la Ciudad de México en transporte aéreo de pasajeros, pues veías básicamente que habían abandonado la reparación y estaba en deterioro el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por la preferencia y tal vez estrategia que pensaban de que la AIFA se volviera el principal satélite del transporte aéreo para la capital de nuestro país, y esto no ocurrió así. Estados Unidos tomó nota, bueno, este gobierno, porque claramente están refiriéndose a la debilidad del expresidente Joe Biden y su secretario de Transporte, como lo hace Duffy en lo que escribió en su cuenta de X, pero bueno, ahora está esta realidad y habrá que pagar las consecuencias si no se negocia algo en lo que salga pues menos dañado el sistema de transporte aéreo de nuestro país, Carmen. Ni más ni menos, pues estaremos de cerca siguiendo todo esto. Jesús, gracias por contarnos e informar y comentar del tema. Algo porque va a ser muy importante. ¿Qué cosa? Cuéntame. Que se dé a conocer hoy la decisión de la Reserva Federal. Ándale, sí. Hoy concluye la sesión de 2 días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos, y pues se dará a conocer si hay o no un recorte a las tasas de interés de créditos interbancarios, que es algo muy importante para el gobierno de Trump y las economías mundiales, sobre todo para nuestro país, está tan vinculado por el acuerdo comercial de lo que estamos hablando. Y bueno, se espera la posibilidad de un nuevo recorte de 0.25% a las tasas de interés, esto tomando en cuenta que, contrario a lo que dice Trump, que la semana pasada dijo que ya no hay inflación en Estados Unidos, esta sigue subiendo, está en 3% en términos anualizados actualmente, y eso que en la Reserva Federal y algunos analistas macroeconómicos sostienen que todavía no pegan muy bien, que están empezando a pegar los efectos negativos de las tarifas arancelarias en la guerra comercial que Trump le ha declarado casi a todo el planeta. Ni más ni menos. Pues Jesús, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí.